Ya estamos en vivo, ya estamos en vivo. Vamos a esperar unos segundos que se conecten algunos amigos para que podamos hablar un poco de pliegos tipo. Este tema está cambiando el tema de contratación pública en Colombia. Hoy vamos un poco a analizar con Iván este tema. Creo que es importante y por estos días está muy sonado, sobre todo Nada. porque tenemos pliegos tipo para toda la contratación estatal, por lo menos las facultades. Y adicionalmente ya expedía la ley 2022 del año 2020, que modifica la ley 1882 del año 2018, pues genera, digamos, un escenario que puede ser positivo. Hay unas preocupaciones que uno podría enunciar que eminentemente estarían, eh, digamos, analizadas por parte de aquellos tratadistas y nosotros pues somos un grupo que precisamente analizamos desde varios puntos de vista jurídicos eh, cuál es la implementación y qué preocupaciones tenemos de los pliegos tipo, qué buenas cosas traen los pliegos tipo. Pero antes de iniciar me gustaría saludar a Iván. ¿Cómo estás, Iván? Digamos que ahora estas charlas van a ser un poco más interactivas, de pronto de preguntar cómo es el COVID, cómo es esta situación que nos pasa, que nos ha afectado tanto, para ti ya iniciar con nuestro tema del día de hoy. Entonces, un saludo, Iván. Hola Jorge, gusto saludarte nuevamente. A Rafael que nos generó esta conexión, a toda Colombia, que estamos llegando a diferentes rincones, en muchos departamentos, en muchos municipios, donde antes de que iniciara esa pandemia en el país, tuvimos una agenda bastante bonita que no se pudo cumplir al 100%, pero que estamos evolucionando, así como le toca evolucionar el mundo ante estas situaciones de fuerza mayor. Bueno, sí, efectivamente, contentos nuevamente de retomar estas labores académicas por Facebook Live por parte de nuestro grupo. Veía consultores contractuales en relación en esa oportunidad al tema de pliegos tipo. Sabemos que es el tema de moda, dice Jorge, de los temas más sonados. Efectivamente, tenemos noticias desde hace 4 o 5 días de la misma presidencia de la República, y efectivamente el proveedor, el contratista debe también evolucionar al cambio, a la compra pública electrónica, a la compra pública virtual, y a este mundo de ofertas que se está presentando en la actualidad. Entonces, decirles también a las personas que siguen nuestra transmisión que mañana se dará la parte promocional del diplomado de, de pliegos tipo que sacará el grupo. En esa oportunidad es un tema conceptual, algún tema de aclaración de dudas, porque pues es una hora de mucho entretenimiento, de, de idea, de bases para que las personas entiendan más o menos qué es lo que viene en Colombia y qué es lo que se viene presentando y cuáles son los periodos de transición en ese tiempo que se están realizando. Claro que sí, muy importante los cambios, muy importante todo lo que se viene. Yo creo que estamos ante un escenario que puede ser positivo. Y yo creo que también todo esto como ha instado a que los mismos tratadistas en contratación estatal propongan que es necesario ya hacerle un cambio a ese Estatuto General de Contratación. Digamos que expedir un nuevo Estatuto General de Contratación, someter al régimen especial de contratación a ese estatuto y dejar un par de regímenes que sean fundamentales, que evidentemente tendrían esa posibilidad, esa facultad de estar por fuera de ese estatuto general, porque creo que el cumplimiento, Iván, de los principios de la contratación estatal que se crean con la Ley 80 de 1993
pues tienen una acogida, pero no cumplieron el objetivo. Esos principios no han cumplido el objetivo. No ha habido selección objetiva por parte de las entidades territoriales. No ha habido cumplimiento del principio de transparencia en cuanto a reglas lógicas y racionales, objetivas en los pliegos de condiciones. No ha habido cumplimiento de ese principio de economía que se extrae del principio de planeación. No ha habido cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades, del libre concurrencia. Todos estos están a merced precisamente de la discrecionalidad de la administración, que ha sido excesiva. Y yo creo que lo que trae el pliego tipo precisamente es una garantía de esos principios de la contratación estatal, que como no fueron garantizados por parte de esa discreción que se le entregó a la entidad territorial, pues tuvo que la administración, el gobierno nacional entrar a, digamos, iniciar un proceso de implementación. Entonces, básicamente, sería interesante analizar en este en vivo hacia dónde se enfocan los pliegos tipo, cuáles son los retos del gobierno nacional, cuál es, digamos, la limitación que podría tener una entidad territorial frente a esta implementación de los pliegos tipo, y sobre todo, pues cuáles son esas novedades que tenemos en este momento de pliegos tipo, de lo que ya es obligatorio y de lo que se vendrá. Entonces sí me parecería importante, Iván, iniciar preguntándote cuál es tu punto de vista frente a lo que visionas de esa implementación de los pliegos tipo, cómo actuarán las entidades territoriales en eso. ¿Crees que de pronto tiene que haber mayor participación de los alcaldes en la construcción de los nuevos pliegos tipo para que haya un consenso nacional que le permita, por supuesto, un ejercicio, digamos, de tranquilidad, de consentimiento con las entidades territoriales, que tampoco vamos a pretender que las eliminemos en cuanto a su autonomía, sino más bien que hagamos un trabajo mancomunado para que al final el mismo interés general, la comunidad se beneficie. Entonces, me gustaría preguntar cuál es tu punto de vista frente a esa visión de los pliegos tipo. Bueno, pues la razón de ser de los pliegos tipos por parte del gobierno nacional es tratar de garantizar o dar una mayor aplicabilidad, así como tú decías, el tema de los principios de la contratación, la transparencia, ¿sí? Tratar de que los procesos de selección sean mucho más transparentes. Y creo que inició por el derecho, por donde debe ser. Cuando uno habla de contratación pública, lo primero que se le viene a la cabeza es la obra pública. Y la obra pública, por supuesto, tendrá la supervisión y el seguimiento mediante una interventoría, ¿sí? Para que el proceso de construcción, para que los procedimientos durante el desarrollo o la ejecución de esos proyectos se dé con la calidad óptima, precisamente pues porque son conocimientos especializados en la materia. Entonces, pliegos tipo inicia con el decreto 342 de 2019, donde el gobierno inicia a implementar esta modalidad de selección dentro de la obra pública en todo el territorio nacional. Es decir, la aplicabilidad ya está para las obras públicas, y pienso que sí va a generar mayor pluralidad de oferentes, porque es que las exigencias habilitantes y las exigencias ponderables, las exigencias habilitantes son las mínimas que debe cumplir un oferente para poder resultar al final adjudicatario entre un proceso, y las ponderantes son lo que sabemos que se le asigna puntuación. Entonces, si está reglamentado eso, si está estandarizado eso, y en cada rincón del país las exigencias van a ser las mismas, pues eso va a garantizar de que haya mayor participación desde todos los aspectos, desde el aspecto jurídico, técnico, financiero y económico. En los aspectos financieros, ya no van, Colombia Compra ha establecido en infinidad de pronunciamientos por parte de sus representantes que lastimosamente las entidades territoriales
han acomodado el análisis del sector, estos datos que arroja el CIREM, como se supone que son de manera aleatoria, pero se pueden escoger los índices financieros de algunas empresas, entonces de una u otra manera también se direcciona a tratar de generar una exigencia en los diferentes estados financieros, ¿sí? Entonces, viene esa estandarización para la obra pública, ¿sí? Ya se dispuso para las mínimas cuantías también en el tema de obra, pero entonces es un tema sumamente sano, que va a haber mayor pluralidad de oferentes en regiones apartadas al centro del país. Por lo general, la estadística es grandísima de que es un único oferente. Pues pienso yo que eso sí va a cambiar, además de que con SECOP 2 no se tienen que erradicar las propuestas de manera física, de manera presencial, sino con la administración y el manejo de la plataforma de nuestros usuarios. Las personas naturales o las personas jurídicas pueden presentar propuestas de manera individual o de manera conjunta, bien sea mediante consorcio, uniones temporales, promesas de sociedades futuras, y llegar y participar y licitar en Franca Lid, ¿sí? Si estas condiciones pues ya están estandarizadas, ¿no? Entonces, los pliegos tipo que son unos documentos estandarizados para esta modalidad de selección, ¿sí? Licitación de obras públicas, ¿sí? Y pues ya se viene trabajando el tema de mínimas cuantías. ¿Cuándo entraron a regir? El 1 de abril del año 2019. Quiere decir que estamos en ese periodo de transición de obligatorio cumplimiento, en el cual el Congreso ya está tratando de tomar las medidas y le está entregando las facultades a Colombia Compra Eficiente para que se generen documentos tipo en todas las modalidades de selección. ¿Qué entidades deben acogerse a esta transición que estamos trabajando o que se está presentando? Pues todas las entidades estatales, para cobijarlas a todas, que obedecen y se rigen por el Estatuto General de Contratación, ¿sí? Entonces ahí está claro el tema. Hacia el futuro pienso que también vendrá lo que tú dices, Jorge, el tema de limitar ese régimen especial. No sabemos si 5 líneas de régimen especiales, si 3 y 2, esperemos a ver cómo se va presentando, pero yo pienso que también es importante, porque de igual manera pienso que no ha funcionado, no se ha dado cumplimiento a los principios de la contratación, y esos temas de la publicidad cuando es régimen especial tampoco se están cumpliendo. No se publica absolutamente nada, sino el contrato. Efectivamente, muy importante lo que dice, sobre todo porque a mí me parece que hay que analizar cómo las empresas deberían prepararse para este nuevo sistema de contratación pública en Colombia. ¿De qué forma deberían estructurar sus equipos de trabajo para cambiar la forma en que contratan? Yo tengo una estadística, Iván, y yo siempre he sido muy claro, y yo creo que he sido tajante frente a mi posición frente a los contratos estatales, y es que la estadística está en que el 80% de los contratos estatales se paga una cifra porque se le adjudique el contrato por ser amigo de una administración. El 80%. Eso significa que de los 180 billones del Estado, básicamente se están negociando el 80% de esos 180 billones. Eso es una locura de cifra. Y creería yo que ese sistema va a empezar a cambiar. Primero porque un alcalde no le va a poder garantizar el contrato a un empresario. Segundo porque quien se lo garantice le miente al empresario, y precisamente ahí sí, como dicen por ahí, va a aprender de la experiencia, porque al final, cuando se dé cuenta de que no es fácil ni es posible adjudicarse un contrato de esa forma, pues precisamente va a encontrar que tiene que buscar otra forma de ganar un contrato a franca lid. Ahora,
Me preocupa la cifra igualmente en que se está implementando. El otro día debatíamos con unos compañeros de maestría en donde indicábamos de que el 40% de los contratos adjudicados en pliegos tipo de obra en infraestructura de transporte en el año 2019, que su implementación rigió desde el 1 de abril del año pasado, el 40% de esos contratos tipo adjudicados se cedieron. Eso es una cifra altísima y habría que analizar, Iván, eh, cuáles son esas razones. Evidentemente podríamos decir muchas. Yo podría decir una, por ejemplo, eh, simplemente los contratistas se están dedicando a adjudicarse contratos, a licitar por todo lado y se adjudican contratos y los venden, los Entregan ceden. el negocio. Claro, efectivamente, es un buen negocio para el contratista y pues evidentemente que aunque le busque una justificación, pero al final pues esa justificación tiene una salida legal, que no tenga la capacidad logística o digamos una justificación para la cesión, que tiene que ser evidentemente aceptada por parte de la entidad pública. Pero podría tener otras razones, que hay una tesis que defendía un compañero y él decía, básicamente es porque cualquier contratista de obra que pegue un ladrillo se va a poder ganar un contrato de 4.000 o 5.000 millones. Entonces ahí habría que revisar bajo qué visión las empresas deben estructurar sus equipos de trabajo para poder iniciar con esta nueva forma de contratar con el Estado. No vamos a decir que no se va a acabar la corrupción, yo no puedo decir eso, porque precisamente esto lo que hace es disminuirla, sí la disminuye, es un instrumento que ayuda. El SECOP 2 también es un instrumento que ayuda, es otro golpe fuerte. Se vienen los acuerdos marco de precios, que también es otro golpe fuerte para tema de contratos estatales, de lo que son características técnicas uniformes, pero me parece que creo que esa es la visión que yo podría ver y de pronto me gustaría tener tu punto de vista frente a cómo deben estructurarse las empresas para poder, digamos, acceder a este nuevo mercado y a esta nueva forma digamos, de acomodarse para el futuro de la contratación. No, pues el tema es de capacidad. Pienso yo que las personas, los contratistas, los proveedores no pueden seguirse metiendo en lo que salga solamente por contratar, porque es que hay unas implicaciones de responsabilidad muy grandes. Pienso yo que tienen que preparar y tener esa capacidad para asumir el proyecto. ¿Sí? Afortunadamente, gozan de la posibilidad de, como hablaba al principio, de presentar una propuesta de manera conjunta, de asociarse con personas naturales o con personas jurídicas para tener esa capacidad, ¿sí? No, y me parece gravísimo, y no sé si el gobierno, no he escuchado nada en relación a esa estadística de que el 40% de lo adjudicado por pliegos tipos se cedió, porque ahí donde también los entes de control deben ver la acción de la entidad, no pueden cederle a cualquiera tampoco. Y es que si se cede es porque finalmente la capacidad, algo falló, ¿sí? Finalmente la valoración de la capacidad que tenía inicialmente la empresa no la tuvo realmente, ¿sí? Entonces eso es para valorar y para analizar, porque de igual manera se viene la aprobación de pliegos tipo para consultorías, para lo correspondiente a las interventorías y estudios y diseños, que bueno, digámoslo así, que la complejidad a la hora del campo es mucho menor, pero también es fundamental porque debe tener una capacidad, porque es lo que se va a construir, los diseños de lo que se va a construir, ¿sí? Entonces debe haber una idoneidad, ¿sí? Pero yo pienso que la manera en que deben prepararse es siendo responsables administrativamente, analizar sus posibilidades y tratar de generar esa posibilidad de asociarse para tener toda la capacidad jurídica, técnica, operativa, financiera y económica, ¿sí? Pienso que de igual manera es un tema favorable para las entidades, porque realmente va a haber una selección objetiva, va a haber transparencia, va a haber igualdad de oportunidades, disminuye en un porcentaje sumamente grande
la corrupción que las entidades territoriales tienen en la celebración de contratos. Entonces, pienso que definitivamente las personas también tendrán que medirse con respecto a la cuantía. Yo no me puedo meter en, si soy un pequeño constructor, ¿sí? Hay una diferencia allí, no puedo meterme a licitar una vía 4G, no puedo meterme a licitar grandes proyectos si tengo una capacidad mínima. Yo pienso que ahí tienen ellos que ver si realmente tienen esa posibilidad, ¿sí? Porque de lo contrario se verán inmersos en la responsabilidad de incumplimiento. ¿Cómo es el crecimiento de los pequeños empresarios? ¿Tienen realmente oportunidad de crecer en las obras digamos, en general, cuando se implementen otros tipos de pliegos tipo para otros contratos estatales, como eventos, como suministro de papelería, no sé, muchas cosas que se podrían dar? ¿Cómo ves a esos pequeños empresarios que podrían crecer o definitivamente está limitado el mercado o, por ejemplo, beneficia mucho a las grandes empresas? ¿Cuál es tu punto de vista o visión frente a este sector empresarial de MIPYME y grandes empresas? Sí, pues yo pienso que sí genera la libre concurrencia, va a generar la posibilidad de que muchos, empresarios, pequeños y medianos empresarios, puedan resultar adjudicatarios en la actividad comercial que desarrollen. Pienso que eso sí les abre las posibilidades. Sin embargo, las grandes empresas pienso que seguirán teniendo su fortaleza, lo que son fabricantes o grandes comercializadores, desde un clic, desde Bogotá, desde el centro del país, mejor, van a llegar a cualquier parte del territorio, ¿sí? Entonces, esas empresas, grandes empresas, también pienso que van a aumentar su capacidad de demanda y de fortalecimiento, pero no lo cubren todo. Sí nos va a dar la posibilidad que los pequeños, nosotros los pequeños y medianos empresarios, lleguemos y licitemos a franca lid, ¿sí? Además de que las exigencias están estandarizadas, ¿sí? Eso va a generar que el proveedor, el contratista, realmente se dedique o se limite a unas actividades comerciales, ¿sí? Y no es que a lo que salga le apunto, no. Si yo soy de papelería, tengo otras 3 actividades, por supuesto. Lo establece la Cámara de Comercio en su registro mercantil, pero ya no va a haber tanta variedad, pienso yo. Si uno se debe fortalecer en actividades comerciales específicas. Claro, muy importante. Ahorita con la nueva expedición, es que antes la ley 1862 solamente, pues digamos, permitía para las obras públicas la implementación de los pliegos tipo, el gobierno solamente hizo uso de las facultades para la infraestructura de transporte, no para las demás obras públicas, aunque se encontraba facultado. Ahora con la expedición de esta norma queda clarísimo que es para todos los contratos estatales. Eh, y hay un tema que no sé cuál sería tu punto de vista, que a mí me preocupa, sobre todo porque le entregan las facultades para que Colombia compra eficiente, reglamente, como lo dice la norma, la actividad contractual. Y cuando uno habla de la actividad contractual, significa la etapa precontractual, la etapa contractual y la etapa postcontractual. Directamente esas facultades a Colombia compra eficiente. Desde mi punto de vista, creo que evidentemente el director de Colombia Compra Eficiente lo nombra el presidente de la República y yo creo que es claro que es un amigo de la administración. Por ejemplo, en el caso de José Andrés Omeara, desde mi punto de vista, ha hecho una buena administración. Eh, yo, digamos, para no hablar tanto de política, pero podrían hablar lo que sea de Duque, pero en contratación pública, lo que han sacado es histórico. Es histórico y nunca se había visto esto que han sacado en contratación pública. Obligaron a las entidades estatales a utilizarse con dos. Sacaron la ley de pliegos y documentos tipo que la gestionó este gobierno en la administración de José Andrés Omeara. Y creo que han hecho un trabajo inmenso y tienen listo el paquete de proyectos para poder someter al régimen especial de contratación el Estatuto General de contra todas esas entidades
de servicios públicos domiciliarios, de energía, se van a someter al estatuto y tienen que utilizar todos los documentos tipo que ya hoy en día se están expidiendo. Entonces, pero evidentemente que a mí lo que me preocupa son las excesivas facultades que tiene Colombia Compra Eficiente, porque puede que de pronto hayan, me parece que José Andrés Omeara ha hecho un buen ejercicio, pero no sabemos qué pueda pasar más adelante. Entonces, básicamente a mí lo que me preocupa es que llegue un director de Colombia Compra Eficiente que se manifieste con políticas de un gobierno, o sea, consideraciones que pueden ser subjetivas, que pueden ser autónomas y la contratación estatal tiene interpretaciones diferentes. Iván puede pensar de una forma en su concepto, sus definiciones y su conocimiento de contratación pública. Yo puedo pensar de otra forma, interpretar las normas de otra forma. Y hay gente que está a favor y en contra de los pliegos tipo, por ejemplo. Y la gente que está a favor, pues habrán unos que debaten y la defienden, y los que están en contra, pues intentarán declarar inconstitucional en la Corte Constitucional que se viene ese debate, otro debate que se va a dar. Pero yo creo que sentar posiciones y ya el director de Colombia vamos a tener contratación de acuerdo a la voluntad del director de Colombia Compra Eficiente, porque evidentemente le entregan esas facultades de reglamentar la actividad contractual y todo lo que suponga buenas prácticas. A mí me preocupa y me gustaría, Iván, conocer tu posición de delegar tanta responsabilidad en una entidad que la nombra el presidente de la República. No sé cuál sea tu punto de vista frente al tema. Sí, es que el tema es que actualmente pienso que se ha realizado un buen ejercicio y se da bajo los principios de la contratación pública de una manera muy sana. Pero el problema es que llegue en determinado momento un director a Colombia Compra Eficiente que tenga otra percepción y pues puede darle otro enfoque. Y uno de los temas que se está viendo desde los territorios es si esta estandarización o esta aplicabilidad a los pliegos tipo viola el principio de autonomía territorial, ¿sí? Y es allí donde muy importante. Colombia Compra Eficiente ha determinado que no está violando la violación de la autonomía territorial. ¿Por qué? Que porque no se están vinculando o tocando temas de rentas ni nacionales ni locales, ¿sí? Que son decisiones que el tema de la contratación de igual manera obedecen a decisiones del gobierno local, que obedecen a una planeación, ¿sí? A una aprobación de presupuesto, a una armonización del presupuesto que obedece en las entidades territoriales a los consejos y a las asambleas, consejos municipales y asambleas departamentales, ¿sí? Esos dos puntos. Tres, es un tema que no va a decir Colombia Compra Eficiente en qué invertir, ¿sí? Precisamente es un programa de gobierno, un plan de desarrollo, ¿sí? Local, por supuesto, y que se ejecuta en relación a lo que políticamente pudo en un mandatario o un político haber prometido en campaña, ¿sí? Entonces, bajo esos aspectos, dicen que no se viola la autonomía del territorial, ¿sí? Pero de una u otra manera pienso que sí empieza como a sujetarse, pero lastimosamente para que haya pluralidad de oferentes y para que haya libre concurrencia, que es lo que todos pedimos, y competir en franca calidad en materia de contratación y para disminuir la corrupción, pienso yo, en mi humilde opinión, que ese es el camino. Claro. Y bueno, ya con la constitucionalidad de la norma creo que queda muy claro el escenario frente a que definitivamente no se viola la autonomía territorial. Como lo decía Iván, hay unos aspectos que se analizaron en la sentencia de constitucionalidad de la ley 1882. Yo creo que ese debate de la constitucionalidad de los pliegos tipos se va a volver a dar, Iván, porque creo que el decreto 342 del año 2019 que implementa el pliego tipo de obra en infraestructura de transporte para la licitación pública tenía unas consideraciones o tiene contemplado allí unas consideraciones que no estaban facultadas en la ley 1882.
Allí en esta norma precitada lo que indicaba era la facultad para que el gobierno nacional reglamentara los criterios de selección y los requisitos habilitantes, pero no para que se metiera con la minuta tipo, por ejemplo, se metiera con otras consideraciones como reglamentar temas fundamentales de la información general o presentación de la oferta, reglamentar, digamos, otros documentos en el formulario, en el mismo anexos, en las mismas matrices. Yo creo que hay consideraciones específicas dentro del pliego de condiciones tipo que me parece que son violatorias de la autonomía de voluntad de las partes que emana de la Ley 80 de 1993 y que se trae del derecho comercial y civil. Bajo este escenario creo yo que se abre otro debate de constitucionalidad. La verdad, yo pudiera tener algunas preocupaciones, pero no sería capaz yo de demandar una norma de esas, sabiendo que va a traer pues grandes beneficios para la contratación pública en Colombia, para la apertura del mercado. Yo no veo la contratación como su nombre lo indica, sino lo veo más como un mercado que le permite a los oferentes pluralidad. Entonces yo creo que eh, vienen buenas cosas, preocupaciones sí, hay muchas. Nosotros en el diplomado que sacamos, de por sí que una de las cosas que tratamos es de enunciar esas preocupaciones para que cada uno tenga su propia posición, y por supuesto interpretación independiente de los documentos tipo que las hay. Los grandes tratadistas en Colombia creo que siempre sientan una posición sobre los temas. Algunos dicen que los pliegos tipo no van a ayudar, que simplemente es una reglamentación que le van a buscar el quite. A mí me parece que se le queda más complicado, pero y creo que es una buena medida, que habrán otras cosas nuevas que tendrán que llegar, pero en primera medida podríamos hablar de eso. Iván, no sé qué piensas tú, eh, cómo, cómo podría enlazar un alcalde, eh, digamos, participar y si te parece importante que lo vinculen con la expedición de los documentos tipo y más o menos qué piensas de los documentos tipo que se vienen, porque por ejemplo, si llegan a expedir 10 documentos tipo este año de diferentes contratos estatales, y sin vincular a los alcaldes y gobernadores, sin capacitarlos, sin poder ayudarlos con esa formación profesional, me parece que tampoco es el escenario, ¿no? O sea, dejar de que las entidades territoriales pasen a un segundo plano no es el objetivo. Ese no es el objetivo. Entonces creo que sí me parecería importante conocer tu posición frente a este tema, de cuál es la importancia que tiene de vincular los alcaldes en la construcción de estos documentos tipo que tienen que implementar Colombia con proficiente. Yo pienso que la lucha que se deben dar los mandatarios locales tiene que ser en mantener en algunas modalidades de selección el apoyo a las pequeñas y medianas empresas de la región, porque es que con pliegos tipo, como estamos hablando, desde las grandes empresas van a estar participando y tratando de cobijar todo el territorio nacional, ¿sí? Y esta aplicación de normativa, en la cual es, por ejemplo, las modalidades de selección abreviada, de menor cuantía, de subasta inversa, tengan esas empresas, medianas y pequeñas empresas de la región, puedan seguir participando, ¿sí? Por supuesto, de manera estandarizada, pero que sean de la región. Pienso que esa es la lucha que deben presentar, es el posicionamiento que deben marcar, ¿sí? Ante el gobierno nacional, ante Colombia Compra Eficiente, ante la invitación que por supuesto pienso que les deben realizar, porque es que de esa manera sí se estaría violando esa autonomía y el tema de la inversión. Seríamos un país mucho más centralizado. Por supuesto, la mayoría de las ganancias en el país se irían para el centro del mismo, ¿sí? La mayoría de las utilidades de la contratación pública serían para el centro del país, ¿sí? Entonces, las zonas más apartadas serían vulneradas en
en esos aspectos. Entonces, pienso que allí es donde la Federación de Departamentos, hay una asociación de capitales, asocapitales, tienen que sentar posición con respecto al tema para que estos aspectos sí se mantengan, ¿sí? Que haya un concurso en Francalit mediante documentos tipo una estandarización de los aspectos de las exigencias habilitantes, ponderantes y demás, pero de la región también, ¿sí? En mi opinión. Pienso yo que ese aspecto es el más relevante y que tienen que asumir la responsabilidad de estas entidades territoriales a nivel departamental y municipal. Claro, muy importante eso y creo que precisamente es lo que tenemos que tratar de trabajar para que, digamos, empiecen a vincular a esos funcionarios y entidades territoriales a que se construyan estos pliegos y documentos tipo que van a cambiar pues toda la contratación estatal y es un instrumento bien interesante. Hay, digamos, el pliego tipo internamente, el pliego de condiciones, tiene muchas consideraciones. Hay algunos que critican mucho la flexibilidad del pliego de condiciones. Y lo que hablábamos ahorita de que de esa estadística de ceder esos contratos, pues creo que pues, va a tener una gran posición de crítica frente a la flexibilidad. No sé, Iván, tú que veas cómo puede afectar eso en la ejecución contractual técnica, digamos, de una obra, que cualquier persona se gane un contrato, digamos, que no tenga experiencia y se gane un gran contrato y que al final pues pueda estar sacrificado el tema técnico. Yo creo que eso podría tener una posición, me parece que es preocupante y hay que empezar a revisar qué es lo que está sucediendo con esas adjudicaciones. Y lo otro también, Iván, que me parece que podría suceder en el futuro, y es otra preocupación mía, es la colusión, porque creo que van a tratar de coluirse los mismos proponentes para poder resultar adjudicatario de un proceso o al final llevarse, digamos, la media, si es una media geométrica, tratar de llevársela arriba o llevársela abajo para tratar de resultar adjudicatario. Yo creo que es una estrategia que van a utilizar, Sí, ya claro. se ha anunciado, pero no es fácil detectar la colusión. No es fácil. Me gustaría conocer tu posición frente al tema, sobre todo porque quien adelanta esto es la Superintendencia de Industria y Comercio. Una entidad estatal no tiene herramientas para detectar una colusión. Realmente lo único que puede hacer una entidad estatal es copiar al ente competente y ahí se adelanta una Bueno, investigación, pero no es fácil. Es una tarea bien complicada y es una apuesta del gobierno que tiene que mejorar y sí me gustaría conocer tu posición frente a estos dos aspectos. bueno, las dos preguntas. La primera es con respecto a la capacidad y a la posibilidad de un incumplimiento por parte de contratistas que finalmente van a tener que ceder de pronto los contratos porque se metieron a ganarse una licitación y de pronto hasta entregarla para poder obtener una utilidad nada más con eso. Pues pienso yo que lo que se viene precisamente es pliegos tipo, también como por cuantías, porque pienso que sí se va a generar una división en relación a pequeños, medianos empresarios y grandes empresarios. Pienso que sí van a haber algunas características para que los pequeños empresarios de obra pública, pues si desean participar en grandes proyectos, las exigencias sí van a tener que ser mayor. Sí, por supuesto, sí van a tener que ser mayor, pero también estandarizadas. Entonces pienso que eso es lo que se viene y eso es una solución, una particularidad que sí se debe tener. Sí, no es que el que sea gran empresario va a seguir gran empresario, por supuesto tiene la experiencia, pero también es prevenir posibles incumplimientos, prevenir posibles sesiones, porque serían pequeños actos que después serían grandes actos de corrupción. Entonces, pienso que sería una manera de mitigarlo, de prevenirlo, ¿sí? A medida de que se presente. Pero pienso que va a venir una estandarización gradual para los temas de obra, de infraestructura como lo tenemos hoy en día, pero después va a venir un tema gradual para pequeños, medianos y grandes empresarios.
¿sí? Por tema de capacidad, ¿sí? Las exigencias no van a poder ser las mismas, ¿sí? A un proyecto de 4G no puede ser lo mismo que para una vía de, de zona rural, de vía terciaria, ¿sí? Entonces pienso que, pues me imagino que Colombia Compra debe estar tratando de prever todo lo que se viene, pero pues las disposiciones pienso que sí estarán dispuestas. Y el segundo tema era el tema de la colusión. Sí, es muy difícil y precisamente cuando hablamos de la cesión de los contratos, vemos que hay un aumento en los proponentes, en cada uno de los procesos de contratación y pues precisamente cuando antes se presentaba uno solo, porque era el que cumplía, hoy en día esa misma persona va a querer llevar 3 y hasta 5 propuestas porque fue quien realizó el estudio y los diseños del proyecto, se le entregó a la entidad territorial y pues lo licita para tratar de ganárselo. Entonces va a buscar empresas de amigos, ¿sí? O de la región o de afuera para participar y como tú dices, ganarse la propuesta, bien sea por la TRM, por la media aritmética, ¿sí? Por el factor que caiga, ¿sí? Como es difícil saber el día de la adjudicación, ¿sí? Cuál va a ser la propuesta más favorable, pues van a presentar varias, ¿sí? En esos aspectos sí tendrá que trabajar la superintendencia para poder tener mayor claridad, ¿sí? Pero es un tema que la verdad no tengo muchas respuestas al lado de cómo comprobar que Jorge Vera se presentó a una licitación con cinco propuestas, porque es que Jorge Vera no va a aparecer dentro de los otros proponentes, ¿sí? Entonces, pienso que queda muy difícil de poder demostrarlo, ¿sí? A menos, Sí, no, es no sé. muy cierto. Y el Es hecho de muy que hayan cierto. ejecutado proyectos eh, en el pasado no genera que estén confabulados o generando, configurando esa colusión para poder resultar adjudicatario, ¿sí? Lo veo difícil. Esos son de los retos que tiene la contratación pública hacia el futuro. Claro, bien complicado. El otro día analizábamos una colusión que había detectado la superintendencia, pero realmente la conclusión que pude tener de esa colusión detectada no hace mucho tiempo es que, o sea, tienen que embarrarla muy feo porque pues esa era una colusión en donde, digamos, las propuestas se presentaban con la misma letra, eh, se presentaban con la misma aseguradora, tenían los mismos errores de ortografía, las propuestas obviamente diferentes, pero que presentaban estas similitudes. De pronto las tildes que no indicaban, las tildes eran iguales, la forma de reacción del texto era similar, digamos que los ofrecimientos eran similares, eh, básicamente eso, y pues eso nos da ante un escenario de que tiene que haber mucha similitud para poder comprobar una colusión. Y yo en ese caso lo que concluía era que pues tenía que ser muy bobo uno para ir a indicar ese montón de similitudes en una propuesta. Entonces creo que no es fácil demostrarla, eh, es una investigación demasiado compleja y creo que se van a presentar en gran medida estos escenarios. Aspiramos que el gobierno nacional implemente políticas para poder detener este tipo de actuaciones. Hay unas preguntas, Iván, hay unas preguntas que nos hacen, nos dicen por acá, eh, todas las empresas a nivel nacional podemos participar en licitaciones. Bueno, sí, claro. Lo que estábamos explicando era simplemente que pues, Sí, los pequeños empresarios deben ser racionales en la forma de presentar sus propuestas, de que pues, se presentan a las que realmente tengan la capacidad de cumplir técnica, logísticamente, en los procesos de pliegos tipo. Hay otra que dice, ¿a partir de cuándo, y esta te la hago a ti, Iván, a partir de cuándo deben implementarse las entidades estatales los pliegos tipo? bueno, pues a partir del 19 de marzo del año anterior,
La obligatoriedad es para las licitaciones de obra pública, pero en lo relacionado a infraestructura vial, ¿no? Eso es lo que ya es de obligatorio cumplimiento, ¿sí? Obras públicas, licitaciones de obras públicas, pero de infraestructura vial. Todo lo que sea infraestructura ya tiene obligatorio cumplimiento para pliegos tipo, ¿sí? Lo que pasa, lo que estamos tratando aquí es que viene la estandarización en las demás modalidades, pero de obligatorio cumplimiento única y exclusivamente obras de infraestructura vial. Ok. Primero de abril, perdón, primero de abril del año pasado. ¿Sí? Sí, 1 de abril inició la implementación. Hay otra persona que nos pregunta a partir de cuándo las entidades están obligadas a utilizar SECOP 2. No sé si Rina García nos pregunta. Bueno, pues gobernaciones y alcaldías capitales. Hay unas que quedaron exceptuadas. Dice Rina García, los pliegos tipo son para todas las modalidades de contratación. Iván. En ese momento no. Precisamente esas son las facultades que le ha otorgado el gobierno nacional a Colombia Compra Eficiente para que en un periodo de transición estandarice todas las modalidades. Eso es lo que se viene. Pero respondiendo y ratificando la respuesta anterior, únicamente hoy en día tenemos pliegos tipo para licitación de obras públicas e infraestructura de transporte. Lo que se viene aparentemente para de pronto un par de meses, de pronto 3, es la posibilidad de la estandarización y la aplicabilidad de pliegos tipo para el tema de concursos de méritos, ¿sí? Relacionado también con el tema de obra pública, ¿no? Eso es lo que se dispone. Yo pienso que esa gradualidad que se viene, en su mayoría, se vendrá para el año 2021. Siento yo que ya con las facultades se pone en marcha la actividad y las disposiciones por parte de Colombia Compra Eficiente con el fin de planear y prevenir todos estos aspectos que estamos evaluando y que ya se están presentando, porque la aplicabilidad de SECOP 2 para entidades viene desde el año 2018, desde 2017 estamos trabajando, y la obligatoriedad para este año de alcaldías y gobernaciones inició a partir del 1 de abril. Para el próximo año inician las demás alcaldías, ¿sí? En el territorio. Entonces, y posteriormente vienen las entidades centralizadas de todo tipo, ¿sí? Entonces, viene la gradualidad, pero eso es quedamos a merced de lo que disponga Colombia Compra Eficiente. Jorge, un dato de pronto que quería como tocar a la hora del tema de la colusión. El único, de pronto, de los aspectos más evidentes que yo podría resaltar es que de pronto en algunas propuestas ve uno que misteriosamente la propuesta económica está por un valor, otra propuesta está en todos sus ítems un poquito menor, en todos sus ítems en un 2%, otra propuesta en todos sus ítems más costosa en un 5%, y así sucesivamente, pero misteriosamente hay una propuesta base, ¿sí? Una oferta económica base, y a raíz de esa se diseñan las demás hacia arriba, las encarece o las pone más económicas. Ese es un hecho que sí me parece muy notorio y que es demostrable la colusión. Es la única de las pocas temas que he visto como, o que tengo presente para poder demostrarla, pero el resto se vuelve difícil. Claro. Hay un tema, Iván, en el decreto 342 que a mí me genera preocupación. Sobre todo, si quiere, hay una pregunta que me parece interesante responder, que de pronto tú hablabas ahorita, y ya ahorita hablo de mi preocupación del decreto 342 en cuanto a las obras adicionales o que no estén relacionadas con los pliegos tipo, pero que estén dentro del objeto contractual digamos, de una vía. Por ejemplo, si se va a desarrollar la pavimentación de una vía y un acueducto, un alcantarillado, por ejemplo. Entonces, bajo ese escenario,
los acueductos alcantarillados no están contemplados en los pliegos tipo, y hay una preocupación ahí que ahorita quiero que revisemos. Ahí Natalie Rosales nos dice, los pliegos tipo transgreden la autonomía de una entidad territorial. Tú, Iván, hablabas de ese tema ahorita. No sé si quieras responderle a Natalie Rosales. Sí, rápidamente. Pues fue una pregunta que nos realizó Jorge en atención a cómo quedan expuestas o cuál debe ser la posición de los mandatarios locales, de las entidades territoriales, con respecto a los pliegos tipo. Y con base a eso surge esa pregunta de la vulnerabilidad de la autonomía territorial de las entidades, y Colombia Compra Eficiente ha dispuesto, lo ha dicho públicamente en transmisiones nacionales, en conversatorios, en aplicabilidad de guías, indica de que no se vulnera la autonomía de la voluntad territorial porque no transgrede y no se meten en los temas de rentas nacionales, departamentales o municipales, ¿sí? Que al no, esa es una causal o un aspecto que ellos tienen que definitivamente que no se transgrede ese principio. Dos, que las decisiones de los territorios son del gobierno local, ¿sí? No son de ellos allá desde las disposiciones nacionales. Tres, que la inversión pública se realiza finalmente con la elaboración de presupuestos, la aprobación de presupuestos y armonización de presupuestos de los consejos municipales y de las asambleas departamentales, que Colombia Compra Eficiente en esos temas no interviene, ¿sí? Entonces, que esos temas son del Congreso, que esos temas son de el gobierno local. Entonces, y que la inversión pública en las entidades territoriales se desarrollan o se efectúan de acuerdo a los planes de desarrollo departamental municipal, ¿sí? Entonces, que ellos en eso no intervienen y que los alcaldes y los gobernadores son autónomos en decidir en qué invertir. Lo único que se toca acá es la manera de realizar los procedimientos de la selección pública para tener una real selección objetiva. Esa fue la respuesta que dimos hace un rato. Ok, súper bien. Ya existe una sentencia sobre la constitucionalidad de los pliegos tipo de la ley 1882 del año 2018. Hay un tema que me pareció interesante que analizó la Corte Constitucional, y es lo relacionado con que el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública lo expide el Congreso de la República conforme al artículo 150, inciso final. Y ese Estatuto General de Contratación, pues evidentemente la entidad territorial no lo expide ni tiene autonomía para poder participar, digamos, de esa expedición. Lo hace el Congreso y puede delegar la reglamentación mediante una ley al gobierno nacional. Y bajo este escenario, los criterios ponderables y criterios de selección, pues guarda una relación con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Por lo tanto, eh, en ningún momento se está, digamos, permitiéndose a las entidades territoriales reglamentar estos ejercicios, por lo cual son constitucionales. Y otro punto importante que también me pareció, digamos, la Corte Constitucional en esta sentencia, que hay varios puntos por analizar. Yo voy a hablar solamente de esos dos, hay como cuatro más, que eso lo analizamos en el diplomado, y es que nunca el gobierno nacional en la implementación de los pliegos tipo le dice a la entidad pública en qué necesidad invertir sus recursos o no. Nunca le va a decir si invierte en una vía o invierte en un puente. Evidentemente el pliego tipo nunca le dice eso, es simplemente usted define como entidad territorial su necesidad, y cuando vaya a publicar el pliego, como eso ya le corresponde al Estatuto General de Contratación, pues el gobierno nacional le entrega un pliego para que usted lo publique, porque los principios de la contratación estatal, que eran la intención para que se garantizara la transparencia y la selección objetiva y que los procesos tuvieran libre concurrencia, pues los administradores de las entidades territoriales no hicieron el ejercicio de forma debida. Entonces creo que estos dos aspectos fundamentales básicamente son importantes para poder expresarlos. Por último, Iván,
No sé, hay un tema para finalizar, el tema del decreto 342, ya ahorita al final podemos hablar un poquito del diplomado. Del decreto 342 nos trae lo que te comentaba y era que cuando existían obras adicionales, eh, pues se podría por parte de las entidades estatales requerir experiencia no aplicada en el pliego tipo, como decíamos, si se requiere una pavimentación de una vía, eh, y también dentro del objeto contractual el acueducto del alcantarillado, digamos, pues en ese caso habrían problemas en el sentido de que el acueducto del alcantarillado no está en pliego tipo y podrían pedir requisitos excesivos. Esto lo dice taxativamente el 342 del año 2019. Hay unas limitantes que indican ahí, pero podrían colocarse otro tipo, digamos, de consideraciones y requisitos para poder limitar eh, a las entidades, digamos, no a las entidades, sino a los proponentes y empezar a amarrar los procesos por ahí. No sé qué piensas de este punto de vista. Sí, pues es un tema que se está tocando. De hecho, hace como un mes vimos una interacción donde Andrés Omeara hablaba de la discrecionalidad que realmente no van a tener las entidades y que en los pliegos tipo no es que tengan esa posibilidad de generar otras exigencias adicionales, ¿sí? Y donde lo hagan, tendrían que o estarían incurriendo en el delito del prevaricato, que es un delito penal que establece el artículo 413 del Código Penal y pues aparte de cárcel, establece también una multa bastante importante para los funcionarios o servidores públicos que alteren los documentos tipo, porque precisamente esas exigencias no se pueden modificar. ¿Sí? Yo pienso que quien lo realice se verá inmerso en ese tipo penal, ¿sí? Y tendrá la posibilidad de ser sancionado. Y no es solamente el tema penal, sino el tema de pronto fiscal y el tema disciplinario. Entonces, generar unas exigencias distintas o adicionales, pues puede generar ese tipo de sanciones. Entonces, yo pienso que para el tema de obras adicionales tendrá también que haber una disposición nueva, ¿sí? Lo que queremos decirle a las personas que acompañan en este momento la audiencia de este Facebook Live es que el SECOP 2 no garantiza que la entidad no cometa actos de corrupción. Nuevamente, siempre en las transmisiones lo hemos dicho. Y los pliegos tipo tampoco previenen, sí disminuye, y lo único que hace es garantizar de que se dé esa aplicabilidad de transparencia en esos procesos de selección, ¿sí? Que haya una igualdad de condiciones, pero realmente la administración sigue realizando su actividad contractual, ¿sí? Lo que pasa es que es un poco más reglamentada, ¿sí? Que debe cumplir con las exigencias de acuerdo al principio de proporcionalidad. No pueden seguir exigiendo para un presupuesto la experiencia de 5 veces más o 10 veces el presupuesto, o indicar que debe tener alguna actividad específica o alguna máquina específica. No, aquí lo que se hace es estandarizar y todos van a poder tener la posibilidad de prepararse, de diseñar sus propuestas para poder licitar, ¿sí? Publican un proceso y ya todos en el territorio nacional sabemos qué es lo que se va a exigir. Pienso yo que de lo que se viene en relación a las cuantías, porque debe limitarse esa posibilidad para prevenir incumplimientos, ¿sí? Porque no es solamente la propuesta más favorable, sino que se cumple el objeto contractual. Y el objeto contractual va en cumplimiento de un fin. ¿Y cuál es ese fin? El cumplimiento de los fines del Estado. ¿Cuáles son los fines del Estado? El saneamiento básico, servicios públicos domiciliarios, acceso a la salud pública en todos sus niveles, en fin, todos esos son los fines del Estado. Entonces, si vamos a adjudicarle a un pequeño, mediano empresario una gran obra, puede haber un riesgo grande de incumplimiento. Entonces, eso pienso que también se va a estandarizar o se va a limitar para que todos estén también en sus justas proporciones. Así como
como se exige de que las entidades tengan, vayan en cumplimiento de ese principio de proporcionalidad. A la hora de las exigencias también debe haber una proporcionalidad a la hora de limitar el acceso a los procesos de contratación a las empresas, personas naturales o personas jurídicas. Bueno, muy bien, pues ya para finalizar quiero hablar un poquito, de pronto unos segundos del diplomado en pliegos y documentos tipo que vamos a sacar. Este diplomado no existe en Colombia, no lo hay. Muchas organizaciones privadas y públicas pues han podido analizar dentro de un módulo de contratación pública pliegos tipo, pero no en el trasfondo que le estamos dando. Básicamente el diplomado en pliegos y documentos tipo lo que hacemos es analizar la normatividad histórica de los pliegos y documentos tipo, la jurisprudencia del Consejo de Estado en relación a los documentos tipo, en relación a dos sentencias, una del Consejo de Estado, otra de la Corte Constitucional, bien interesantes. Adicionalmente, la exposición de motivos de los documentos tipo, los principios de la contratación estatal que se garantizan, el COMPES 3246 del año 2003 que habló por primera vez de pliegos tipos en Colombia, la ley 1150 del 2007 que contempló por primera vez los pliegos tipo para características técnicas uniformes, que no se ha hecho uso de esas facultades, la inconstitucionalidad del decreto 1510 del año 2013 que se compiló en el 1082 del año 2015 en relación a los pliegos tipo, las facultades de Colombia Compra Eficiente para poder implementar esos documentos tipo. Hacemos un análisis del pliego de condiciones tipo en su estructura, el pliego de condiciones en la modalidad de licitación pública, selección de brevedad y mínima cuantía, detallando cada uno de los aspectos del pliego de condiciones, dando una interpretación, una definición, tanto de vista del proveedor como de entidad pública, es decir, al diplomado pueden acceder los proveedores y funcionarios públicos, los ítems financieros, los métodos de evaluación económica de los pliegos y documentos tipo, la infraestructura de transporte con un ingeniero civil específico y adicionalmente las consecuencias penales con un penalista que nos va a editar el módulo de derecho penal en la aplicabilidad de pliegos y documentos tipo y adicionalmente una psicóloga que nos va a editar el módulo de lo que tiene que ver con el tema de ética profesional y ambiental en la implementación de los documentos tipo. Otro aspecto fundamental es el SECOP 2, que vamos a tener un módulo exclusivo para documentos tipo, de revisar procesos, las estadísticas de los documentos tipo, la violación, digamos, que podría uno generar en la implementación de los pliegos tipo con la autonomía de voluntad de las partes que se trae en la contratación en Colombia. Entonces, básicamente ese sería como algunos de los puntos importantes. Mañana los abordaremos de modo muy detallado y los invitamos para que pues nos puedan acompañar el día de mañana a las 5 de la tarde. Espero que Iván también nos pueda acompañar mañana. Las Si quiere. promociones, las ofertas que se van a dar a quienes participen. Claro que sí. Y bueno, viene interventoría, ¿no, Iván? Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en el tema de interventoría. Así es, pues decirle a las personas que esta intervención en este Facebook Live son aspectos generales que precisamente el grupo BEA Consultores Contractuales tiene el curso con una intensidad horaria bastante importante, con la reglamentación y con los convenios que también establece el Ministerio de Educación por medio de universidades que van a acreditar el mismo, lo van a certificar, ¿sí? Entonces es importante, hemos generado las alianzas necesarias para que nuestros procesos académicos tengan la calidad necesaria, para que tengan la teoría, para que tengan la práctica, para que tengan el manejo necesario y fundamental en el desarrollo de estos proyectos, interventoría de obras públicas. Un tema sumamente importante, pienso que el que es contratista en algún momento ha tenido ese tipo de contratos, sabe que tiene una complejidad. Lo que se viene es que podamos licitar y ganarnos licitaciones donde no tenemos amigos, donde el contratista debe actuar de manera oportuna, ¿sí? El contratista o el interventor debe actuar de manera oportuna
porque hay una ejecución mensual, hay un seguimiento mensual que se debe reportar en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP2, ¿sí? Y quien no lo haga, pues ya está generando un incumplimiento y, por supuesto, teniendo una responsabilidad dentro de la ejecución del proyecto. Y, pues, por supuesto, nadie, y en los módulos que tendremos en el diplomado, hablaremos mucho de la responsabilidad para que cada quien sepa acerca de a qué se enfrenta, cuál es una responsabilidad y qué se le puede venir en caso de acciones u omisiones, porque no solamente se peca o se tiene responsabilidad por la acción, sino también por la omisión. Entonces, era eso. Esperemos que nos puedan acompañar en el día de mañana y tendremos unos paquetes promocionales y unas ofertas para quienes asistan y quienes también nos apoyen dándole like, compartan, nos sigan y ayuden a promocionar este diplomado. Bueno, Iván, pues te agradecemos muchísimo. De verdad que seguimos avanzando con la firma, seguimos consolidando los temas. Creo que hemos venido trabajando mucho. Pues aspiramos que podamos seguir sacando proyectos nuevos y poder apoyarles con todos los temas de contratos estatales. Mañana vamos a inaugurar también el tema de la Escuela de Formación Profesional y Empresarial, que es interesante. Mañana hablaremos de eso. Pero pues gracias, Iván, por estar acá y pues esperamos que mañana nos vaya súper bien y que toda la audiencia nos acompañe. Bueno, Jorge, muchas gracias y nos vemos mañana. Chao. Gracias a los que siguen la transmisión. Hasta luego.